Bueno, 2 minuticos e iniciamos. Profe, una preguntita. Dime. Lo que pasa es que pues el computador se actualizó, entonces se cerró, pues lo dejaba, pero ahí me aparecen los archivos al lado izquierdo, pues en projects, pero no sé cómo abrirlos. Pero bueno, abriste el NetBeans, aparecen los archivos de project, sí, no se te borró nada, ¿cierto? No hay lío. No, no, ahí está todo en la parte izquierda. Espera, envío una foto al grupo para que lo veas. Vale. Listo, profe. Así me parecen, o sea, ahí están todos, pero no sé cómo abrirlos. Entonces, Bueno, entonces listo. Dale clic ahí al triangulito, por ejemplo, bueno, cualquiera, a la flechita esa negra del lado izquierdo. ¿listo? Ahí aparecen las carpeticas, ¿cierto? Sí. Entonces, dale clic ahí a la carpetica Ujú. y creo que ahí ya debe aparecer el archivo. Me aparecen dos opciones. La otra, sí, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se muestra. Bueno, le doy doble clic y se abre. Sí, sí, ahí aparece el No, no punto se ya. abre. Buenos días, profe. Buenos días. ¿No toman cómo vas? ¿Puedo enviar una foto de cómo aparece? Sí, sí, sí. Muy bien, sí, señor, gracias. Buenos días, profe. ¿Qué más, Caret? ¿Cómo van? Bien, señor. Con frío, profe. Está haciendo Uy, mucho frío. sí, 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 he hecho frío. Ahí envié la foto, profe. El grisecito creo que es de full package. El conditional. Sí. Ok. No, pero no abre el archivo. O sea, le doy doble clic y no lo abre. Y arribita en el que dice de full package, otra vez en ese triangulito, dale. A ver. No, tampoco. Algo raro ahí, porque ahí debería aparecer el archivo. Sí, porque es que yo estaba viendo todas las carpetitas, pero es que ahí no aparece ninguno punto Java, porque incluso en el que hice libraries, en el de la parte de abajo, tampoco. Todos aparecen punto JAR, pero ninguno punto Java. El punto jar, si es que es como el que se prueba surf package. Surf package, default. Mándame, dale clic ahí en el que dice default package y que te muestra ahí. Me aparece un archivo que dice New Class Java. Clase. Pero no, o sea, no me aparece ese archivo, sino un archivo como en blanco, por decirlo así. Solo aparece la parte de arriba de los comentarios, el autor y public class, new class y ya. Pero sí te abrió un archivo en blanco, pero te abrió algo. Sí, pero en los otros no me aparece eso. Ahí Abre envío otro, abre el de de cómo me suma, abre el de aparecen suma, abre el de suma los como te abre. otros. Ok, voy. Ahí le tomé foto. El que debería abrir es el que aparece en gris, ¿cierto? El de Source Package. Sí, sí, eso es como el básico, sí. Pero no me abre, o sea, le doy doble clic y no. Crea un proyecto nuevo.
¿Un proyecto nuevo? Sí, ponle suma 2, créalo nuevo, a ver si te abre ahí el documento, a ver Ok. si fue algo que se dañó del NetBeans como tal o... Ok. No, me aparece en blanco. Igual que el que aparecía en la parte de arriba, el New Class, así me aparece. Yo creo que se dañó el NetBeans, va a tocar desinstalarlo y volver a instalar, yo creo. Mándame la foto de cómo lo muestra. A ver. De cómo muestra el El nuevo nuevo. archivo, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, no, pero sí está cargando ahí. O sea, lo que nos... Yo pensé que no te estaba mostrando nada. Me aparece como o sea, así me aparece el otro, el New Class Pero si de... es que arriba se dice suma Gmail. 2 punto ya, yo pensé que no te los estaba mostrando, pero mire que sí, sí el nuevo sí te lo mostró. Pero entonces, ¿cómo abro los que ya hice? Es que ahí viene la pregunta, no sé qué pasó con los otros archivos. O sea, no, pero por lo menos ya que estamos viendo que pues, los nuevos sí los está generando, no. Y no hay otra forma de abrirlo porque, bueno, ahí le di en abrir proyecto, pero tampoco me abre los archivos así. Le doy en abrir proyecto, me aparece la carpeta donde aparecen todos, pero no me abre ninguno. Y si le dices Open File y lo buscas ahí a ver si te abre el Java. Open File. Sí. Ok, espera. File, Open File. No, o sea, lo selecciono, le doy en abrir Open File, selecciono el ejercicio, por decirlo así, y me abre un New Class. Aparece de nuevo en blanco, ya te envío una foto. Ujú. Entonces parece que como que se hubiera borrado algo de los archivos. Ahí te envié la foto. Entonces parece que sí, algo pasó con lo de los archivos. O sea, ahí para verificar, búscalos directamente por el explorador ahí del Mac y abre directamente un archivo .java. Y si es lo mismo, pues fue que o no guardaron o se borró algo ahí de los archivos. Ok, déjame lo abro directo del Vale. Si no Finder. aparece es porque se borró, entonces ahí ya tocaría volverlos a hacer porque entonces si algo lo sobreescribió, algo pasó. No, si me aparecen, se abren en el blog de notas. Ya te envío una foto. Ujú. Ah, entonces sí está ahí, mira, ya, sí está el punto ya. Sí, sí aparece. Entonces sí está raro. Me va a tocar, como me escribió Caleb, copiar y pegar. Pero entonces la Muy cosa es raro. que, o Muy sea, bien. van a quedar los archivos abiertos, no puedo cerrar el programa, porque si lo cierro y vuelve a pasar lo mismo, pues no puedo estar copiando y pegando los ejercicios, ¿sabes? Pues haz una prueba con uno y cierras y haces la prueba con uno. Haz la prueba con uno solo, si es que está pasando y no está guardando, ¿qué? Porque sí es raro. Porque en teoría este es el mismo archivo de texto, ¿no? Pues, ¿qué más podría hacer? Voy a ver si pues en el guardado me da la opción de abrirlo Sí, con, porque... con ese programa porque me lo abre por el text edit, por emisión, por decirlo así. Open Project.
Bueno, Graciela, nos cuentas a ver cómo te va con eso. Bueno, muchachos, que estamos trabajando ya entrando a la última semana. De en 8 días ya terminamos nuestras 20 sesiones, pero básicamente, pues analicemos desde que ingresaron todo lo que, digamos que ya, todos los ejercicios que hemos hecho, es básicamente el objetivo de lo que ya empezamos ayer a trabajar directamente ya, que ya fue pasar todo el proceso. Entonces, cosas que debemos tener en cuenta. Programación no es solo aprendernos el código, sino que es lo último que estamos haciendo, ya enfocarnos en la sintaxis. Cosas que debemos tener en cuenta que debemos entender muy bien el problema, entre comillas, ¿sí? Que es el reto, debemos ahí tenerlo muy claro. No es necesario que de inmediato uno lo resuelva, pero como los ejemplos que les decía, usted debe entender las fórmulas matemáticas que casi siempre son, pero la mayoría son eso, son operaciones, multiplicaciones, divisiones, porcentajes. Con eso es que uno se defiende en muchos procesos de esos. Entender, por ejemplo, ya cuando más adelante empiecen a manejar datos, qué datos son, ¿sí? Cuántos datos son, qué datos son primarios, qué datos son secundarios, entender todo. Y esa parte de análisis no solo fue por el proceso académico que hemos hecho de aprender a generar estos procesos lógicos y plasmarlos en instrucciones, sino digamos que ya en desarrollo siempre se utiliza, debemos planear este tipo de cosas, y muchas veces vamos a estar trabajando con personas que no saben programar y nos dicen, no, vaya adelantando, vaya desarrollando. No, recuerden que la parte de análisis hace parte del desarrollo, ¿sí? Y a veces nos puede quitar hasta más tiempo planeando que desarrollando, ¿sí? En ciertos aspectos debemos entender muy bien eso, entonces no es, digamos, que el mito solo abrir el editor y por menos allá de desarrollar código, escribir código, si no tenemos claro. Entonces, pues en gran medida todo este proceso también que hemos hecho como semana a semana y que estamos ingresando a la última semana, pues básicamente se mantiene. Obviamente ya con el tiempo y la experiencia estas estructuras básicas ya la van a empezar a manejar más rápidamente, pero aparecerán nuevos retos porque en realidad las palabras reservadas, las estructuras, esas son como les decía al comienzo de las clases, son como aprender las vocales, las consonantes. Ya estamos haciendo nuestras primeras palabras, pero ya que ustedes empiecen a crear poemas o a redactar documentos, ya es lo que es la siguiente fase, y eso ya lo logran con las funciones predefinidas, con clases, con ese tipo de elementos, y ahí es donde uno ya empieza, digamos, que a programar. Sí, entonces, no perder digamos que esa curva de aprendizaje, identificar esa ruta de aprendizaje para que continúen, y así va a ser con todos los demás programas. Todo esto que han aprendido acá les va a servir para C#. C# también tiene las mismas estructuras condicionales, cambiarán cosas de la sintaxis, ¿sí? Todos los lenguajes no inician con las mismas palabras, algunos son más sencillos, hay unos son más complejos, pero digamos que todo eso sí les va a permitir entender. Otra cosa que deben tener en cuenta, cada lenguaje de programación tiene su entorno de desarrollo, ¿sí? Tiene su IDE, su entorno integrado. Acá estamos cacharreando con el NetBeans, ¿sí? Pero así hay muchos, ¿sí? Entonces ya después verán el Visual Studio Code, después utilizarán otro que es el Sublime, que ya toca hacerlo con el navegador, y un SAM que van a hacer para lo de web, y así, digamos que terminar esos elementos, determinar cuáles son esos elementos. Entonces, esto aplicará para todos los lenguajes de programación. Otra cosa, practican mucho. Estos son como cuando aprenden a conducir, cuando empiezan a montar bicicleta, que necesitan dedicarle muchas horas para que vayan, digamos que automatizando muchos de esos procesos. Entonces, apenas terminemos la otra semana, la idea es que sigan practicando, eso ya es un consejo que es que aprendan a hacer un CRUD lo más completo de crear, guardar en bases de datos, cómo conectarlo, guardar en base de datos, leer, que aprendan a hacer en todos los programas que vean, continúen desarrollando, continúen ahí trabajando. Entonces, para que no tampoco pierdan el objetivo de eso. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Pues básicamente ya tenemos el reto, que es pasar todos esos ejercicios que hemos hecho en PCI. La idea es ya con estas estructuras básicas que empezamos a trabajar ayer, que pues básicamente son como las
los elementos, empezar a hacer nuestros ejercicios e irlos pasando allá. Digamos que es lo que vamos a trabajar entre hoy y ya el lunes retroalimentar, que no es que no vayamos a hacer nada más, ahí tenemos que ver otros temas. Por ejemplo, cómo se trabajan las interfaces, otros ejercicios para que ya hagamos unos ejercicios ya completamente con diagrama de flujo y todo eso. Pueden utilizar el PCM, pero ya la idea es que queden directamente en Java, ¿sí? Entonces ahí también vamos a empezar a ver la otra semana, aprovechar otros ejercicios. Un temita ahí de funciones también que es importante empezar a mirar y trabajar, entonces también para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿cómo les fue con lo de los perfiles? ¿Qué averiguaron para retroalimentar eso antes de ponernos ahí a terminar ahí los ejercicios? Pues yo estoy buscando perfiles en lo que es Australia. Perfecto, ¿qué encontraste? ¿Tienes ahí una página, algo, o nos Sí. vas a comentar cómo? Se llama sec.com.au. ¿Y entraste de dónde? Entraste a ver. Paso el link. Vale. Ahí envié el link. Vale. Bueno, Junior JavaScript, React, JS, Node.js Developer, Supercoders, IT Recruitment, Melbourne, listo, qué bien. Bueno, no sé si ya hemos hablado lo de Junior, básicamente es alguien que esté terminando estudios o que tenga poca experiencia. JavaScript, digamos que lo que mencionábamos, que no hay en realidad ningún, desde el punto de vista de desarrollo como de desarrollo profesional, no hay ningún lenguaje pequeño, ¿sí? Técnicamente podemos llegar a suponer que lenguajes como Python, C++, y eso pues, nos permite hacer como programas más rudos, pero por ejemplo con el boom que estamos viviendo en la actualidad de desarrollo web, JavaScript cumple un papel importantísimo eso. Entonces, mire que hay programadores exclusivos digamos que de JavaScript. Esto de React, vamos a hablar que esa es la idea, digamos que enfocarnos como en la parte técnica y ya después mirar como la parte administrativa o lo que pueden llegar a ganar los programadores. Resulta que todo ya, bueno, hagamos como una pequeña aclaración de ahí de JavaScript. En realidad JavaScript es un lenguaje muy sencillo, entre comillas, porque básicamente para tener nuestro entorno de desarrollo y que ustedes pudieran empezar a trabajar, solo necesitan dos cosas. Necesitan el navegador y necesitan un bloc de notas. Puede ser un editor como Sublime, que creo que este es el que van a manejar. Sí, esto, por ejemplo, Sublime nos permite manejar cosas de PHP, HTML, bueno, este tipo de proyectos y ya, ¿sí?
el básico, ¿cierto? Pero resulta que esto ha evolucionado mucho y resulta que, bueno, antes de continuar con lo que les voy a decir, que es, obviamente el JS es un lenguaje de programación interpretado, ¿se acuerda que yo les he dicho? Ya hemos visto que los son compilados interpretados, son casi la mayoría de webs, porque el que lo interpreta es el navegador. Dialecto estándar, no sé qué, se define como orientado a objetos, basado en prototipos y débilmente tipado y dinámico. Bueno, eso tiene unos, ya sabemos que es orientado a objetos. Se utiliza principalmente el lado del cliente, o sea, el navegador, implementado como parte del navegador web, permitiendo mejoras de interfaz de usuario. Páginas web dinámicas. JavaScript del lado del servidor, que también la hay, su uso de aplicaciones externas a la web, por ejemplo, documentos PDF. Entonces, básicamente eso es lo que nos permite hacer el JavaScript. Es muy dinámico, toda la parte interactiva, toda esa parte del navegador para que cambien los colores. Bueno, digamos que esto es muy básico, pero eso, digamos que es JavaScript. Hasta cosas como lo de 3D que una vez les mostré, eso digamos que es montado en JavaScript. Entonces, usted puede, digamos que trabajar JavaScript ¿dónde están? Acá está el que les mostré unos ejemplos de JavaScript. Trabajar JavaScript en este tiempo, estos JavaScript, son unas funciones acá, esto es una página donde usted puede empezar a probar ahí como diferentes elementos, ¿sí? Y esta parte de interactividad, es lo que nosotros podemos llegar a trabajar. Entonces, básicamente usted necesita el navegador para empezar a cacharrear este tipo de elementos. Esta página se llama W3C School, que es una página ahí que como que nos marca como todo lo básico ahí de los lenguajes. Pero bueno, en la práctica resulta que hay algo que se llama los frameworks. Los frameworks, ¿qué son? Pues básicamente los programadores empezaron a dar cuenta que siempre estaban haciendo lo mismo para hacer, por ejemplo, un formulario que para hacer una página web. Entonces empezaron a dejar preprogramados muchas cosas. Entonces, en vez de ponerse a hacer un código larguísimo para generar una lista de páginas así, con no sé qué, entonces simplemente ponían tabla y tabla traía todo, llamaba una parte de, empezaban a reutilizar y reutilizar elementos. Eso lo llamaron frameworks. ¿Qué es? Pues resulta que hay muchísimos frameworks, ¿sí? Entonces está React, ahí Ember, Vue, o sea, cada uno son, digamos que un tipo de framework de solo JavaScript, ¿sí? Y así pasa con muchos lenguajes de programación, que en la actualidad a nivel profesional se están trabajando son framework. El corazón sigue siendo JavaScript, pero por ejemplo Angular, Vue, React, ¿sí? Son variaciones o no son variaciones, sino son como rutinas preprogramadas de estos desarrollos. Entonces, es interesante también que ustedes empiecen a discernir eso porque básicamente había una nueva capa de desarrollo. Entonces, no van a decir, necesitamos desarrollador, bueno, que lo dice JavaScript, con énfasis en cada uno, ¿sí? Y ahí viene un reto interesante. Resulta que si usted se vuelve bueno en Angular o eso, lo que usted haga ahí no se puede pasar tan fácilmente a otros. Básicamente usted queda casado o ya se vuelve como bueno en uno de los frameworks y ya pues pasar eso a otro básicamente es casi reprogramar. No es que, le cambio una letra y ya sirve para... No, tiene sus propios códigos, tiene su eso. Entonces, a pesar de que sea JavaScript, tiene sus propios elementos. Entonces ahí viene un reto interesante que es este tipo de cosas. Ahí piden JavaScript React JS, que React JS es uno de los tantos, y acá son cientos de frameworks. React JS. Bueno, miremos la definición y ya vemos la página. React JS es una biblioteca de JavaScript de código abierto diseñada para crear interfaces de usuario con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones en una sola página. Es mantenido por Facebook y la comunidad de software libre. Es un proyecto, en el proyecto hay más de 1000 desarrolladores libres, no sé qué toda la carta.
cada uno de los frameworks, digamos que nos permite hacer eso. Acá ya empezamos a ver cómo es que se trabaja directamente, como obviamente también pues toca unos procesos de configuración que básicamente es bajar unas carpetas, es bajar algunos elementos y sobre eso, porque ahí como es JavaScript preprogramado, entonces tiene unas librerías. Entonces ahí en vez de hacer un formulario con tal, ahí está todo ya hecho y simplemente usted llama y empieza a generar este tipo de cosas. Estos son para que se empiecen también a documentar de cómo es. Entonces hay mucho programador que empieza directamente por los frameworks y casi ni saben JavaScript básico. Que si ustedes quieren, si quieren ir hacia la parte web, la parte móvil, es por este lado, pero entonces les recomiendo, empiecen a cacharear mucho JavaScript, que básicamente JavaScript básico, empiecen a JavaScript y ahí ya empiecen a mirar alguno de los frameworks, cómo instalarlos, cómo desarrollarlo. En realidad web no consume muchos recursos y lo podemos llegar a empezar a hacer. Sí se maneja mucho código, aunque mucho tampoco es lenguaje de programación, no es programación como tal. Sí es codificación, pero no es lenguaje, porque mucho es maquetación, cómo quiero que estén una tabla, dos tablas, colores, ¿sí? Entonces, acá se unen esos dos mundos de la parte de interactividad, la parte front, que es la parte visual, con la parte de data. Se solicitan programadores, pero gran parte no es programación, ¿sí? Pero obviamente, si usted sabe programar, pero hay muchos diseñadores que se defienden haciendo CSS, maquetación, manejan algo de interactividad, pero se requiere algo más a profundidad, pues digamos que ahí empiezan a patinar, entre comillas, porque todo lo que hemos visto en estas 20 sesiones de condicionales, eso les va a permitir manejar muchos de estos, digamos que de estos temas, retornar valores, ya sabemos que es una clase más o menos ya debemos entender, tiene el mismo concepto que tiene en Java, ¿sí? Entonces, mire, este tipo de elementos son los que se pueden llegar a hacer, menos que es un tutorial para hacer un codiguito. Esto es un videojuego, un jueguito, un videojuego, un minijuego ahí de... Entonces, esto digamos que... Entonces, miren que para que se empiecen a dar cuenta de lo que puede llegar a trabajar. Acá, bueno, acá empiezan a hablar que el desarrollador puede tener entre 0 a 3 años de experiencia, miren, en conocimiento de JavaScript, cualquier experiencia en React, Node.js, que es otro, acá miramos, o Amazon Web Service, sí, no es requerido, pero bueno, digamos que eso le daría puntos. Esto ya es, mira acá, si acá ya empiezan a mezclar, sí es más programación porque esto es toda la parte cloud, esto también lo están pidiendo. Bueno, que es tener todas sus certificaciones, sus calificaciones, digamos que los pregrados, lo que puedan certificar, pasión por programar, experiencia con JavaScript, entender JavaScript, la casa y trabajo, ahorita en programación hace mucho tiempo están ofreciendo ese tipo de cosas. Bueno, interesante. Acá, mira, interesante esta página, más o menos nos dice que los programadores de Node.js están entre 100,000 a 150,000. Esto es Melbourne, Australia, de ser dólares australianos. En Australia, ¿qué moneda manejan? Creo que es dólares, ¿no? Australianos. Sí, el dólar australiano. Miremos, hagamos la traducción, la conversión de dólares australianos. ¿Cuánto es? Entonces dice 100, bueno, miremos el promedio, no pongamos el más pequeñito. 100,000 anuales, allá, obviamente eso más o menos se divide. Australian dollar en COP. ¿Cuánto es esto, muchachos? Eso es mucho, profe. No es mucho. Básicamente, Básicamente que necesita. No, el inglés, por eso es que pónganse en aprender muy, muy, muy bien inglés, que medio aprendiendo a programar y medio hablando inglés, miren lo que pueden aspirar, o sea, dividan eso en 12 meses
y me invitan a pasear una vez al año a Australia. Mire lo interesante de eso, mire los perfiles de acá. Acá también somos bien pagos, pero mire, comparado con esos, ¿sí? O la otra, que muchos ya lo están haciendo, que lograr un sueldo más o menos parecido a ese, pero trabajando desde acá, que también se puede. Obviamente necesitan un buen inglés. A veces no le pagan tanto, pero bueno, ya sea la mitad, pero uno amanece ganando en dólares y gastando en pesos, es otra ventaja también, ¿no? Entonces miren, y eso que miren los perfiles, que en realidad, ojalá, en realidad solo están pidiendo JavaScript y dos frameworks. O sea, acá en Colombia piden unos perfiles, 20 cosas deben aprender a manejar. Entonces, interesante, ¿no, muchachos? Pues graduarse es lo que más puedan, seguir estudiando, aprender otro idioma y digamos lo que pueden llegar a traer. Bueno, ¿qué más encontraron? ¿Encontraste otro o otro? ¿Quién más encontró otro perfil? Ahorita les hablo del que les envié al WhatsApp. Yo envío uno al WhatsApp, profe, una página de solo perfiles Ok, de España. Profe, tengo una pregunta. dime. Y es que si este es un técnico aquí, después de los 9 meses, ¿hacemos prácticas o cómo es aquí? No estoy seguro, creo que los técnicos no tienen prácticas. Creo que es Ah, creo. No, profe, no tienen práctica. Sí, creo que no tienen prácticas. gracias. Profe, otra pregunta relacionada a eso, ¿uno podría continuar tipo, no sé, para sistemas? ¿Sí no Sí. homologarían algo? Sí. Sí, y bueno, yo pregunté, Lina, y mira que pues a nosotros nos dijeron, ¿no? Por ser beneficiados y tener el año completo, si nosotros terminamos el año del técnico, ellos nos valían un semestre a nosotros, o sea, la universitaria. Arrancan en segundo. Ok. No es que arranquemos en segundo, sino ellos nos pagan el primer semestre. O sea, no Bueno. tenemos que pagar el primer semestre de universidad. Bueno. Sí, me imagino que la homologarán algunos, un par de materias. Sí, como Sí, ya no es sí, por semestre, sino como por créditos, bueno, eso cambia, sí. sí, y el semestre vale 2.400.000 y nos dejan mensualidades de 800. Ujú. Bueno, este es InfoJobs. Ahí que tenemos PH. Bueno, acá ya es más, acá hay más cositas variaditas, miremos. Bueno, el especialista este que es, venga, miremos qué es PlusNet. Madrid, España, hace 2 horas, experiencia mínima de 2 años, indefinido jornada completa, teletrabajo posible. Bueno, este pide voz IP, Altitude, que no sé qué es, ahorita miramos .net, telecomunicaciones, scripting, esto es como algo de configuración, es como algo de telecomunicaciones, ticketing, soporte. Entonces es como algo de soporte, en diplomatura en ingeniería de sistemas o técnica o superior, preferiblemente en informática y telecomunicaciones, precisamente en 2 años en Altitude. Busquemos qué es esto. ¿Será algún software de telecomunicaciones? Ah, es un software de contact center. Se integra con tu tema de infraestructura, tamaño, verdad de necesidades específicas, solución de customer experience, models, Gil, perfil, para nuevas soluciones, más de 27, sector financiero, listo, ya sé qué puede ser. Es que obviamente imagínense los call center muy grandes o los contact center muy grandes, pues imagínense esas llamadas, entonces hay unos software específicos que permiten registrar, ya en realidad no es que la persona esté marcando, sino el software va marcando y muchas veces son tan ágiles eso que ellos ya calculan cuánto dura una llamada y segundos antes de que termine la llamada ya está haciendo la otra llamada y registra y ya se convierte como en un CRM donde registra la información. Bueno, entonces eso involucra mucho a la parte como de telecomunicaciones ahí, digamos que en eso, entonces digamos que este es como enfocado a eso. Obviamente todo eso, pues imagínense toda la infraestructura, por eso pidiendo de voz IP, entonces más como alguien que administre o maneje ese tipo de variables, conocimiento en desarrollo de scripting, o sea, esto debe tener un lenguaje entre comillas de configuración y programación, porque imagínense, o sea, debe tener
el pequeño ejemplo que les acabo de decir que llama solo, usted va a ver un script donde usted puede decir cada cuánto llamar, cuántas líneas tiene disponible, qué pasa si una línea está ocupada. Bueno, todo eso se debe programar desde la plataforma. Y otro sistema es grabador como Niceberry o Avaya, que es una plataforma de voz IP basada en eso. Profe, Valorables. hay uno que si te vuelves, es el tercero, es de Java. Claro, sí, ¿no? Digamos, El tercero, el que dice programador analista, el de abajo, programador analista, programador full stack. full stack, Sí, espérame, profe. Déjame mirar. Angular, mire, acá. Miremos por encima los esto. Me aparecía una que era de Java, pero no Sí, pero aparecía ahí. de pronto va cambiando, vamos viendo, listo. Pero miremos acá, acá hay dos de PHP, ahorita entramos a alguno de esos. El de Angular ya sabemos que es algo de JavaScript. Entonces mira ahí, uno por encima ya empieza como a mirar, bueno, ya sabemos que Altitude es algo de voz IP, pero esto es web backend, la parte de atrás. Angular debe ser algo como front, ¿sí? Algo frontal de interactividad, algo así. Ahí está, el de Java. .NET, mira, eso también es algo ya back. Miremos el de Java. Sella España, hace poquito, salario entre 18.000 y 36.000 euros. Hagamos la conversión que se me hizo la SE. Hagámosle poquito, 28.000. 1, 2, 3, 3. 28.000 euros. Les tocó comer pan con salchichón al almuerzo, pobrecitos. 122 millones de pesos al año. ¿Qué se hizo? Acá está. Requisitos: formación profesional, grado superior, al menos 2 años de experiencia. Obviamente todos piden esto, pero no, o sea, una de las formas que pueden es empezar a crear su portafolio, que eso demuestra algo de experiencia. Entonces, en el caso de analista programador, experiencia de al menos 2 años en análisis y forma de requisitos con el cliente. O sea, que tenga, si es lo importante que es eso, o sea, ¿qué es eso? Pues que sepa hacer el levantamiento de información. Lo que yo les decía, al momento que usted se sienta a programar, debe haber hecho un análisis previo que involucra todo esto: formación FPI, DAO o grado de ingeniería informática, es como unas certificaciones. Acá las buscamos. Bueno, Infortec Consultores, seguimos ampliando nuestro equipo de desarrolladores Java para trabajar en un importante proyecto estable ubicado en Sevilla. En esta ocasión estamos en plena búsqueda de un programador Java, analista programador, requisitos: experiencia de 2 años. Listo, ¿qué ofrecemos? No nos dicen nada más, pero es que mire que acá son muy enfocados, acá es bien, no sé si buscan algo en Colombia, piden muchísimas cosas. Contacto indefinido, posibilidad de teletrabajo, formación continua, buen ambiente de trabajo, horario de oficinas. 2 vacantes desde 18.000. Seguro ahí le bajan, de pronto cuando esté teletrabajo le bajan un poquito, pero digamos que puede ser. Digan que sí no sé qué es. Busquemos Dalbutan. Dan o DAO. ¿Qué es DAN? Es desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Debe ser un framework de grado superior tecnológico. Actualmente se considera una de las móviles también en desarrollos profesiones programador, que es DAO. Formación profesional, ¿no? Una certificación. Formación profesional en desarrollo de aplicaciones web. DAO también se encuentra dentro de los técnicos superiores que tienen mayor demanda en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. HTML, CSS, JavaScript, PHP, bases de datos. Es como lo de frontend y backend, sino que acá como lo llaman como en español. Eso es de backend y frontend, eso son mismos. Como los españoles solo trabajan en español, entonces seguro es eso.
Pero es lo mismo del back-end y el front-end, la parte frontal, que era lo de JavaScript, la parte back, que es todo lo de la parte de administración de servidores. Bueno, interesante. Miren los perfiles que acá, yo digo, en Europa ya son muy enfocados, se piden como, que es como debería ser. Ah, bueno, conocimientos, lo de Java, teletrabajo, JE, Java Enterprise Edition, ¿sí? Acá la parte analista, eso es ya con, digamos que es entender y planear y proyectar todo lo que se va a hacer. Digamos que eso es interesante. No, chismoseamos unos de los de PHP de acá. Este full stack. A ver. Bollullos de la mitación. Mitación Sevilla, ese es el lugar. 4 horas, 27.000 a 33.000. Superior, 2 años, lo mismo PHP, ERP, Apache. Mira acá ya piden más cositas. Laravel. Laravel es un framework de PHP. ¿Sí? Miren lo importante de los frameworks en la actualidad. Si yo quiero ser desarrollador profesional en la actualidad, además de aprender lo básico, tengo que aprender a manejar un framework. ¿Qué involucra eso? Pues que tengo que, digamos que, dedicarle otra curvita, aprender otro tiempo para empezar a manejar. Porque entre PHP básico, que sí o sí tienen que aprenderlo a esto, pues hay un recorrido que deben manejar. Hay muchísimos frameworks. ¿Qué puedo hacer con esto? Con páginas web, e-commerce, una contabilidad en la nube, cualquier herramienta, digamos que basada en PHP MySQL o PHP cualquier otra base de datos que lo soporte, con digamos, tiene unas herramientas predefinidas y básicamente me permite reutilizar código. Pero ahí cambia. De la misma manera como lo que les expliqué para los frameworks de JavaScript, pues también hay para PHP. Entonces, mire que los perfiles también ya se empiezan, digamos, que a enfocar a ese tipo de plataformas. Estudios mínimos en formación, listo. Experiencia en Git. Esto es un sistema de repositorios que es para tener como, nos permite, esas plataformas nos permiten, por ejemplo, si yo hago un software y tengo varias versiones, poder dejar registrado más fácilmente y en determinado momento duplicar, clonar, regresar, aumentar unas versiones. Entonces vayan averiguando también que eso les va a servir mucho. Conocimientos avanzados en PHP y obviamente la administración de servidores, porque como es web, si a ustedes les gusta la web, pues tiene que aprender cómo se instala, cómo se configura, cómo se sacan backups. Se valora, o sea, mire, se valora, o sea, estos son los básicos, se valora experiencia con Laravel. Esto es otra cosa que quería empezar, que ya miramos, ahorita lo miramos. Programación en Angular, mire que acá ya me están pidiendo otras cosas, o sea, si usted se defiende en el framework ese también, porque está haciendo desarrollo web, acá básicamente entre comillas están pidiendo, bueno, pues que acá lo dice, full stack, sin mentiras. Backend sería esto y está la parte frontal, ¿sí? Experiencia en cualquier PaaS, Google Cloud plataforma, bueno, eso sí, eso es en la nube, ¿sí? Estos son los perfiles web que están en la actualidad. Cuando hablamos de full stack, más o menos es esto. ¿Qué puede variar de pronto el lenguaje de programación? Porque esto también lo podemos hacer, por ejemplo, en C#.net, JSP, ¿sí? Pero básicamente, esto es un perfil de programación web, ¿sí? Recuerden que la programación web puede tener dos líneas. Todo lo que es, digamos que desarrollo de aplicaciones, como le hablo de las contabilidades, sistemas internos de las empresas, o sea, que solo es para los clientes de ellos o sus empleados. Y así hay muchas aplicaciones que se están trabajando en la actualidad. Y ya las comunes que son e-commerce y ese tipo, digamos, que cualquier empresa, digamos, pequeña lo puede también llegar a tener. Esos, digamos, que somos la línea. Y la otra línea ya es todo lo interactivo, JavaScript y ese tipo de cosas que pueden ser para las mismas aplicaciones, para visualización de datos, para juegos online, bueno, digamos que eso también lo podemos llegar a tener. Se requiere analista programador full PHP full stack para incorporarse en el equipo de desarrollo del producto. Un ERP para la gestión de diferentes aplicaciones e e-commerce.
es para desarrollar o mantener o trabajar en un desarrollo que seguro ellos ya tienen. Tipo de la industria, ventas al por mayor. ¿Sí? $27,000. Ya le hicimos la conversión. No sé si ya le hicimos la conversión. 28,000 más o menos, sí. Es eso. ¿Preguntas sobre esos perfiles? Por acá hemos dejado alguna. Que esta es otra cosita que a veces piden y ya vamos a ver. ¿Qué es el Scrum? El Scrum es una certificación, pero ¿de qué? Venga, vamos que hablamos acá. Esto. Básicamente es una metodología de trabajo metodología de trabajo en equipo orientado a los servicios y productos tecnológicos, ¿sí? Lo utilizan muchas empresas, básicamente es una técnica de seguimiento para trabajos en equipo, desarrollos, entonces eso hay como unas jerarquías y hay unas certificaciones. Entonces muchas empresas piden eso, no es nada técnico, es más orientado, es más, sin serlo, más orientado hacia la parte de gestión de calidad de eso, pero enfocado a los TICs, ¿sí? Entonces, estas certificaciones en ciertas empresas pueden llegar a valer. En realidad no valen hasta ni mucho, porque digamos que ya cuando ustedes estén trabajando, o sea, ahorita no les recomiendo eso, ya es cuando empiezan a trabajar, pueden pensar en este tipo de certificaciones. Básicamente es como un diplomado que no dura más de 2 meses, un mes, y se certifica, a veces puede valer pues 1 millón, algo así, ahorita miramos a ver si encontramos. Y incluye el examen de certificación y hay varios niveles, digamos que uno se puede convertir hasta, digamos que como jefe Scrum, intermedio, bueno, hay diferentes niveles, escalas de certificación. Esto fue desarrollado pues por ingenieros, administradores, no sé qué, y lo venden. Hay varias escuelas o varias líneas, que por eso es que él decía acá, él decía metodología ágil, agile o con Scrum. Bueno, es que eso sí, no, ahí solo están mencionando una, hay otra. Pero básicamente es eso, ¿sí? Entonces va más hacia la parte de administración. Tiene unas reglas que, por ejemplo, pueden haber reuniones, seguimientos diarios, reuniones semanales, que no pasen de tantos minutos, todo eso enfocado hacia la productividad, entonces es bastante interesante. Entonces no es nada técnico directamente, pero tiene que ver más con el procedimiento administrativo del desarrollo, que hace parte, digamos, de eso. Entonces, un pequeño detallito de esto le puede servir hacia adelante. Sí les recomiendo cuando ya estén trabajando empezar a pensar en estas certificaciones como tal, porque sí requieren cierta experiencia laboral, porque pues digamos que ahí les enseñan es cómo cuadrar las reuniones, reportes, cómo los formatos. Entonces, más enfocado en la parte administrativa del desarrollo. ¿Preguntas? No, señor. Esta tareita les recomiendo que la estén haciendo constantemente, no esperen por allá cuando se estén. ¿Para qué? Pues por eso es como un radar de lo que están pidiendo ahorita nacional o internacionalmente. Entonces, mire, esto es lo que están pidiendo, ¿sí? Pero obviamente hoy, en un año puede que entremos y estemos viendo ya cosas de, no sé, internet, las cosas, videojuegos, no sé, sí, eso sí, precisamente. Pero, y por eso también no solo busquen páginas nacionales, sino internacionales, y eso nos puede buscar, hay unas cosas interesantes, como ver las perspectivas. Miramos otro de acá. Viste, es todo raro. SAP. Java, Angular. Mire que piden JavaScript y piden Java, no creo que sea JavaScript. .NET, miremos una .NET. Esto es Microsoft, recuerden que eso es Microsoft. Mire cómo cambia el perfil. Ya vimos uno, digamos que normal acá, Zaragoza, hace un día, 2 años, listo. Su profesional, sus 2 años, todos piden más o menos lo mismo. Programador, también equipo SQL, PLSQL. Acá con solo esto, ya sé que piden Oracle. Esto es exclusivo de SQL. C#.net, ¿sí?
En tu día, entre otras cosas, servicio, asistencia técnica, soporte de incidencias, evolutivo de mantenimientos. Entonces acá es como para trabajar en una empresa dando soporte a clientes sobre una aplicación, es muy probable. Conocimientos de .NET y C Sharp, esto va de la mano. Recuerden que C Sharp es un lenguaje de programación de Microsoft. .NET es toda la plataforma que incluye varios lenguajes de programación e incluye SQL Server. SQL Server es la plataforma de base de datos del... Se me hace raro que hayan puesto PL/SQL Server, que esto es Oracle, pero acá están hablando de Microsoft. No sé por qué le pusieron eso. Como que se les fue ese... Porque PL/SQL es de Oracle. SQL solito podría ser el SQL Server. Bueno, bienvenidos a la revolución tecnológica más humana. Minsight es una empresa líder en consultoría de transformación digital y tecnologías de la información en España y Latinoamérica. Minsight presenta propuestas de valor de alto impacto basadas en soluciones end-to-end con notable segmentación que le permite alcanzar impactos tangibles a los clientes. Bueno, por acá. Buscamos personas con experiencia en programación.net, con ganas de trabajar en nuestra unidad de Delivery Centers. Esto es atención al cliente que piensa en retos que permite construir el futuro de utilización digital. Es como algo de logística, algún software de algo así, proyectos innovadores que permitan conectar personas, trabajar en entorno flexible, Lo que hablamos hace un momento. ANAF, no sé qué es esto. No sé qué es eso, software, no sé. Que a veces puede ser un software o una reglamentación, algo así, en las close. Close Safe Force. Podría ser, no sé. No se angustien si no cumplen uno de los tantos requisitos, ¿sí? Si cumplen una gran porcentaje, porque acá hay otra cosa para tranquilizarlos. Resulta que es tan diverso que usted puede programar ser un duro en Java y piensa echar y entonces no dejen de pronto de pasar una hoja de vida o algo si no cumplen alguno de los elementos, ¿sí? Entonces, de todas maneras, intentar averiguar antes de las entrevistas de lo que quieran trabajar, a ver qué, como para hacerse como una idea. Este es más Microsoft. Acá con solo esto uno ya puede definir que es tecnología Microsoft, SQL Server, C Sharp. Lo que no dice es el salario. No sé cuánto están pagando. Bueno, ¿encontraron algún otro, muchachos? Yo lo mandé al grupo Vale. WhatsApp. Vale. Ese sí es aquí en Bogotá. Sí, miremos. Hay que también mirar acá. Bueno, la Fundación Santa Fe de Bogotá se encuentra en busca, mire, profesional en ingeniería de sistemas o carreras afines para la implementación de un nuevo sistema de información con experiencia mínima de 1 año en administración de base de datos Oracle. Están pidiendo poquitas, mire, esto es interesante. Oracle, ¿qué es? Digamos que Oracle ya sabemos que es una plataforma de administración de bases de datos, incluye su base de datos, son los mismos dueños de Java, son los mismos dueños de MySQL. Entonces, digamos que a nivel tecnológico es un monstruo de la tecnología, ¿sí? Y Oracle es su principal plataforma para instalar, mantener y configurar bases de datos Oracle, garantizando su adecuado performance, disponibilidad, trabajar con los proveedores de las aplicaciones y de las plataformas tecnológicas para aplicar las mejores prácticas en bases de datos, capacidad de aprendizaje, liderazgo indispensable, contar con certificaciones Oracle. Ahorita echamos la buscadita con toda la NES. Educación mínima, su certificado, 1 año de experiencia, en realidad estaba fácil, con 1 año de experiencia usted lo podría mostrar. Obviamente le van a hacer algunas pruebas técnicas o algo, y están pagando 5 millones, que no es nada despreciable tampoco, ¿no? Sí, señor. Y pues en el tema de Oracle también encontré esto en México. Están buscando talento. 60 millones de pesos, sí, que no está mal al año. Mirándola. Sí, digamos que esto es uno de los perfiles mejor pagos, los DBA, los administradores de base de datos, DBA de Oracle. Es uno de los perfiles
y hasta pueden ganar mucho más. Digamos que porque es que no están pidiendo mucha experiencia. Es que como que van a instalar una plataforma y esa plataforma es en Oracle, entonces necesitan, porque por ahí dice que comunicarse con los proveedores, entonces más que todo es como para administrarla. Entonces, sí, porque a veces piden más experiencia. Y esto, de hecho, son los duros en Oracle arrancan ahí. Ya miramos la MECO. Antes de que se me olvide, busquemos estas certificaciones Oracle. Programas certificaciones Oracle. Venga, miramos acá. Ya traen ese instituto de la matriz. Estas son las certificaciones. Entonces, ¿qué es? Digamos que Oracle ofrece unas líneas de certificación, ¿sí? Básicamente, ¿cuánto puede llegar a valer esto? Si tengo acá alguna información, creo que... Voy a buscar si tengo acá un correo, si no, ya les... Más o menos les digo cuánto era que puede valer. No tengo esa zona de Linux. Bueno, y pueden pedir digamos, la información. Más o menos, eso puede valer. Acá ustedes, hay dos líneas de certificación que es lo que nos marca acá, que es la base de datos, digamos qué certificaciones, digamos que piden. Entonces, los conocimientos básicos que uno lo puede empezar a desarrollar, ¿sí? Y acá nos empieza a pedir ya las certificaciones. Oracle Certified Professional, ¿sí? Y que, digamos, cuáles son los que podemos llegar a acá creo que nos pide correo, no nos manda la información. Dirigió acá, sí, los prerequisitos, los objetivos. Entonces, bueno, estos institutos lo que hacen, pues dan como todo el curso y lo preparan para las certificaciones. Entonces, bueno, eso es lo que quería mirar. Más o menos es para el workshop, son 30 horas, que es como toda la parte de teórica de SQL, la parte de administración, parte de backup. Cada uno, estos son unos cursos aparte, ¿sí? Digamos que nos permite trabajar en simuladores. Bueno, cada instituto, digamos que ofrece certificación internacional. Una vez aprobados los exámenes, incluye el valor de esos exámenes para certificación, ¿sí? Entonces, acá es básicamente lo que, digamos que ellos están ofreciendo, que constantemente solo van cambiando, no veo los precios. Pagos. No, creo que lo hacen diligenciar. Pero bueno, más o menos puede valer unos 10 millones de pesos toda la certificación, ¿sí? Sí es costoso, pero pues comparado con los sueldos es una buena inversión, ¿no? Y obviamente eso se puede hacer, digamos que gradualmente, digamos que es una de las más costosas, pero pues calculen esto. Son 2 certificaciones que se pueden llegar a trabajar y digamos que es interesante. ¿Qué pasa con el Oracle? Que el Oracle es para grandes empresas, que eso sí no lo debemos tener claro. O sea, muy poquitas empresas pequeñas, es que la licencia es muy costosa, no se puede llegar a trabajar. Ese de México que es experiencia de programa de futuros. Oracle está buscando talento para... Pero pues no dice que... No. Es directamente Oracle. Exacto, sí, señor. Sí. Toca leer muy bien porque... sí, pero son programadores. Acá dice cuáles son los... Considerar ingeniero de software para desarrollo, debes tener al menos estas certificaciones. Grado de ingeniero, proyecta 2 o más de los siguientes lenguajes de programación: Java, Python, JavaScript. Scala es otro lenguaje, C++.
Demostrar experiencia en proyectos, Courseworks, investigación, Android, Unix, Big Data. Mira, estos sí ya son grandes ligas. Mira, tienen Big Data, Data Structure, Database, Machine Learning, Programación orientada a objetos, Web Development. Y esto ya es directamente con estos ya es... Imagínate si un administrador de base de datos, imagínate cuánto ganará un ingeniero dentro de Oracle. Partiendo, digamos que lo... Bueno, analicemos las imagencitas que les envié. Ese es un perfil, ese perfil es un perfil para Citibank, Estados Unidos, ¿sí? De una ciudad, no es es una multinacional, obviamente Citibank es un banco, pero es para trabajar en una ciudad, digamos que desde la parte de Oracle. Pide perfil Oracle, pide perfil Java, que es en la parte de abajo, digamos que en la primera imagen ahí dice requerimientos, los grados, el Computer Science, Computer Engineering o relacionado, 5 años, posgrados, por ahí piden, sí, de pronto esos son opcionales, pero entonces pide Oracle, Core Banking Software, que es, digamos que Oracle y Java, digamos que es muy utilizado, Java, Serverless Labs, JSP, todo eso es tecnología Java. WebLogic, Eclipse IDE, ya sabemos que es el Eclipse, el IDE del entorno de desarrollo, y ahí pagan $136,000 con 40 horas semanales, ¿sí? Y esto es de hace poquito, son de un amigo hace poquito. Y todos esos son perfiles parecidos. El otro es, creo que la base es un SQL, ya es más para IT rigs, cuando todo lo de riesgos y controles es como empezar a manejar la parte de seguridad desde base de datos. Entonces dice SQL, IT rigs and controls, eso es para toda esa parte de seguridad. Linux, sistema operativo. Y lo bueno de estos perfiles es que son muy enfocados. Es que acá en Colombia vamos a ver unos super perfiles ahí. Y lo otro es como un listado de lo que están pidiendo en diferentes ciudades. Bueno, muchachos, entonces, interesante eso, digamos, interesante y les recomiendo que sigan haciendo estos análisis de los diferentes elementos y plataformas para que vayan manejando y que vayan teniendo en cuenta digamos que en la parte de desarrollo. ¿Listos? ¿Dudas? No, todo claro, profe. Listo, muchachos. Entonces, bueno, tenemos este ratico final, pues terminemos los ejercicios que estábamos trabajando ayer, que eran las 5 estructuras. Si ya terminaron, ¿cuál es el siguiente ejercicio? Digamos, resumiendo ahí lo que estamos haciendo ayer. Profe, volví Ujú. a pegar todo, lo cerré y volvió a quedar igual, o sea, no se guarda como archivo de Java, me toca dejarlo abierto y no apagar el computador, o si no, chao. Tan chistoso. Te va a tocar desinstalar y reinstalarlo a ver. Sí, eso te iba a decir que pues voy a hacer así para probarlo, a ver si sirve o si no, pues tocó dejarlo abierto siempre. Es tan raro, sí. Tan raro eso. Haz una prueba, saca un backup de los ejercicios, los copias, desinstalas, reinicias, vuelves a instalar a ver si... Porque Listo, sí. dale, ya voy a desinstalarlo y pues te aviso a ver si funciona o no. Vale. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué estábamos trabajando ayer? Pues los ejercicios, la idea que, si no los han terminado, la idea es que los terminen hoy, lo del condicional, el switch, listo, que eso eran los básicos, ¿sí? Son como, miramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ejercicios, que son, sí, son los dos condicionales, 3 ciclos, 5, lo de variables, y por ahí la suma 6, 7 ejercicios básicos. Apenas tengan esos ejercicios, ¿cuál es la segunda? Todo eso le van sacando pantallazo, lo van poniendo en el portafolio. Apenas terminen eso, la idea es pasar los ejercicios que teníamos. Recuerden que también estamos haciendo lo de Pascal y eso en el NetBeans, pero bueno, en el PCI.
Acá, estos 10 ejercicios, los que teníamos, que eran el ejercicio 4, que era solicitar el nombre, no sé qué, de 3 notas, lo del IVA, eso que ya lo habíamos desarrollado en PCI, y los de los ciclos, esos 10 ejercicios son los siguientes que debemos empezar a pasar a PC, a Java ya. Cada uno generan un nuevo proyecto, y lo empezamos ya porque básicamente son las mismas estructuras, y sería como de hecho, la meta principal del curso es eso, tener al menos estos 10 programas. Entonces la idea es que trabajen hoy, lo que adelanten el fin de semana y ya más tarde el lunes para ver cómo les fue, qué problemas tuvieron, qué nos pueden salir, ¿sí? Y ahí ya empezar a de pronto a hacer los otros 2 que tenemos ahí en el tintero, y ahí tenemos que ver otros temitas. ¿Listos? Entonces pónganse a trabajar en eso, chicos, y cualquier cosa y me van contando, ¿vale? Listo, profe. Listo.
Listo, chicos. Entonces, la idea es que terminen ahí los ejercicios. Ya el lunes retroalimentar cualquier duda y ya esos nuevos que tenemos de Fibonacci y eso ya los empezamos a analizar para irlos pasando allá. Ya vamos a ver unos temitos nuevos ahí de sintaxis. Pero la idea es, ya, si vamos todos bien, empezar a hacer ahí más ejercicios la otra semana. ¿Listo? Bueno, Vale, muchachos, profe. feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias. Lo mismo. Gracias, profe. Hasta luego. Que tengan un Hasta feliz luego, día. muchachos. Gracias, profe. Juiciosos.